Estoy en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, porque voy a conversar con el profesor Juan Camilo Cárdenas. Él es el director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina de esta universidad, y voy a conversar con él del desafío más grande que la humanidad tiene que superar en estos tiempos: cómo mantener un desarrollo sostenible. Espero que disfruten de la conversación. Estimado Juan Camilo, muchas gracias por este momento para conversar aquí en la Universidad de los Andes, en este espacio además tan bonito y tan verde y comprometido con varias de las cosas de las que tiene la gentileza de conversar en aire libre esta tarde. Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, aunque la inercia nos puede hacer creer a veces que no. Pero los síntomas cada vez son más claros, más frecuentes, más agudos, de que por un lado lo que llamamos, creo yo, casi que eufemísticamente, el cambio climático, la degradación medioambiental, incluso la inequidad social, la polarización política confluyen en un momento en el que cada vez llegamos más a la conclusión de que esto no se sostiene como vamos, y por lo tanto cobra importancia el valor de la sostenibilidad. Tenemos que hacer de nuestro modo de vida, de nuestro modo de convivencia con otras especies y con el planeta, tenemos que encontrar una forma de que esto pueda subsistir más allá de nosotros para próximas generaciones. De ahí la importancia de la sostenibilidad y de ahí la necesidad de sacar algunas conclusiones. Yo quisiera comenzar preguntándote: ¿qué caracterizaría, en resumen, el paradigma que nos ha traído hasta acá, antes de pasar a por dónde tendríamos que tratar de circular? El paradigma que nos trajo hasta acá. Buenísima pregunta, Salvador, y muchas gracias por la invitación y que lo podamos hacer al aire, porque esa era la idea, estar en esta terraza. Es probable que estamos aquí con estos equipos, cámaras, urbanización, ruido, como el resultado de ese paradigma que nos trajo hasta acá, que de alguna manera tiene que ver con algo que podríamos llamar la revolución capitalista. Si uno mira la historia de los últimos 1000 años nuestros en el planeta, durante 700 años, del año 1000 al año 1700, todo estaba absolutamente estable cuando uno mira los grandes indicadores de lo que estamos hablando. Si uno mira los ingresos per cápita, si uno mira la cantidad de gente que vivía en extrema pobreza, que era muy alta, durante el año 1000 al año 1700 era una sociedad muy plana. Y de pronto, mediados de los 1750, se empiezan a pasar cosas, sobre todo en Inglaterra, en el Reino Unido, se empiezan a despegar eso que hemos llamado la revolución industrial, y de pronto despegan varias cosas. ¿Qué despega? Los ingresos per cápita de la gente, los salarios que ganan los empleados, la calidad de vida material de la gente, la reducción de la pobreza extrema, la esperanza de vida al nacer. En muy poquitos años se dispara. De esos 1000 años, 700 años más o menos, 750 años, todo muy plano, y de pronto se disparan todas estas cosas. Pero también que se dispara la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera, la variabilidad del clima con relación a fenómenos climáticos que sabemos que han venido existiendo, pero su variabilidad con mucho mayor intensidad de eventos extremos, y empiezan a aparecer algunas, digamos, evidencias de que por primera vez, y por eso hablamos de que pasamos al antropoceno como una nueva era geológica, empiezan a aparecer transformaciones que podemos atribuir a la mano humana. La mano humana siempre ha tenido algo sobre la naturaleza, pero no a la escala planetaria. En la escala planetaria, y por eso la idea de esta construcción de una nueva era geológica llamada antropoceno, en donde por primera vez la mano humana transforma la escala planetaria, de clima, geológica, de esos niveles. Entonces se dispara todo eso. Todo eso está asociado a esta revolución capitalista, que nos trajo tanto bienestar material,
pero también que nos trajo este tipo de retos. Y aunado a eso, y más recientemente, una sensación en la población de muchas injusticias sociales. Y aquí yo quiero señalar que no necesariamente la percepción de justicia o injusticia es exactamente desigualdad, aunque obviamente están de la mano, pero más que desigualdad, de desigualdades injustas. Hay desigualdades justas, hay desigualdades que estamos dispuestos a aceptar. Mis estudiantes aceptan que hay otros estudiantes más brillantes o que dedican más tiempo y sacan mejores calificaciones o notas. Eso podría ser una desigualdad justa, pero las desigualdades injustas, la sensación de injusticia aunada a esta crisis global planetaria y climática y aunada a un progreso material que de alguna manera en muchas sociedades se siente que ha beneficiado más a unos que a otros, empieza a cultivar todo este ambiente que, lo decía usted muy bien, de una sensación de polarización, de injusticia y de crisis planetaria que nos tiene en una encrucijada para el antropoceno grande. Y es para donde vamos y estamos navegando unas aguas muy, muy nuevas para todos. Y en este último tramo más reciente, posterior primero a la caída del muro de Berlín y luego la disolución de la Unión Soviética, y luego acentuada con el hecho de que un país de la magnitud de China vira al capitalismo, Sí. ¿no? Creo que es, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero me parece que es Branko Milanovic, Sí. el que dice, en inglés dice capitalism alone, Exacto. el capitalismo y punto, sería una Exacto. posible, el capitalismo y nada más puede ser una traducción, con lo cual la potencia extractiva, consumista, se ha agudizado y el impacto entonces de este capitalismo de los últimos 300 años ha alcanzado estos niveles que, como decías, creo que es muy interesante que estemos pensando, porque la discusión está abierta, pero que se esté proponiendo que estamos ya en una nueva edad geológica que lo que está enfatizando es nosotros somos los causantes principales, nos tiene que llevar a una conclusión que es, bueno, dos opciones, o seguimos como vamos y esto no termina bien y quizá antes de lo que imaginamos, o cambiamos. ¿Qué, para volver a usar esa palabra, qué modelo, qué paradigma, qué vía podemos tomar para controlar esta situación, ojalá revertirla y tener un futuro en el que otras generaciones puedan también existir? Sí. En parte de este experimento planetario nuevo incluye el hecho de que prácticamente el planeta entero se montó en este modelo de una economía de mercado. Ahora, hay muchos tipos de capitalismos. El capitalismo de China es muy distinto al capitalismo de la Unión Europea y es muy distinto al capitalismo incluso de Norteamérica y es muy distinto al capitalismo nuestro. En nuestros países del sur global. El capitalismo del sur global está lleno de informalidad, una informalidad estructural y permanente, que no la podemos ver desde los lentes del concepto del capitalismo del norte global industrializado. Y el capitalismo de China es un capitalismo totalmente ordenado y planificado y guiado de la mano de un sistema menos democrático, totalitario de gobierno, con un sistema político en donde no hay competencia electoral o política. Y el sistema europeo es un sistema europeo donde hay una economía de mercado con muchas más regulaciones y muchos más controles que, por ejemplo, el norteamericano. Entonces, hay muchos tipos de capitalismos, todos basados en economía de mercado. Pero todos estamos montados en la idea de que pareciera que la economía de mercado es una institución de sistema de reglas del juego sin incentivos que ha sido capaz de orientar muchas cosas beneficiosas para la sociedad, pero que ha sido pésimamente torpe en responder a la crisis climática como economía de mercado. Habiendo dicho eso, que por la crisis climática tenemos que botar a la caneca o botar el bebé con el agua sucia a la bañera, creo que eso es una apuesta mucho más complicada en este momento porque no hay buenas alternativas a la luz de lo que tenemos, pero sí que probablemente quiere decir que tenemos que timonear, redireccionar el barco en el que estamos todos juntos. Y ese barco en el que estamos todos juntos es 8.000 millones de personas. Y la interconectividad que tienen las economías hoy cada vez nos hace más evidentes que estamos todos montados en el mismo barco. Eso fue la pandemia. La pandemia nos dijo, todos estamos en el mismo barco. Y es un solo barco y es un solo experimento de una sola observación. No hay plan B, no hay experimento 2 para repetir. Entonces, por ahora aquí es donde estamos. Parte de lo que se siente muy fortalecido en el último tramo, en el que la
este mundo bipolar entre lo que representaba la Unión Soviética y los Estados Unidos y Europa, cuando esto se viene abajo, se ha multiplicado en el mundo, se ha consolidado, más que multiplicado, también una aproximación un poco más individualista. Y ahora que mencionabas la potencia de la economía de mercado, que hasta donde vamos en la historia demostró traer más beneficios que algunas otras opciones, creo que no podemos negar que el mercado como tal tiene un enorme potencial de sumarse en la dirección correcta, pero, es decir, en la dirección sostenible, en los términos de nuestra conversación. Pero hay cosas que le resultan más fáciles al mercado y hay cosas que no. Y cuando enfrentamos, mencionabas la pandemia hace un momento, un desafío de escala global, que lo que desafía además son bienes públicos, el mercado puede no tener la misma eficacia que para otro tipo de bienes, los privados. Entonces, ante los desafíos de hoy, ¿cómo crees que podemos hacer? Porque lo que está claro es que tenemos que usar todos los recursos a mano, toda nuestra habilidad, nuestros mejores cerebros, nuestras mejores eficacias y eficiencias. ¿Cómo podemos hacer con el mercado que tenemos hoy y la experiencia ganada para virar en la dirección de la sostenibilidad? Sí, yo creo que voy a usar una metáfora de un texto de uno de mis mentores, Samuel Bowles, y su coautor de toda la vida, Herb Gintis, que murió recientemente en enero, que en un texto escribían cómo hacemos para alinear tres grandes instituciones y cómo hacemos para orientarlas, en este caso, para esta idea de orientar el bien común. Y es la mano invisible del mercado, la mano dura del Estado y el apretón de manos de la comunidad. Esas tres, mano invisible, mano dura y apretón de manos, tienen cada una un papel por cumplir en este reto de cómo construimos un planeta sostenible, justo, viable a futuro. Pero con esta conciencia de que la escala planetaria global no la podemos perder de vista. Hasta hace muy poquito tiempo no teníamos esa conciencia. Hay una imagen famosísima que se llama el Blue Marble, que es el primer composite que hicieron de fotografías del planeta Tierra desde afuera. Esa foto es muy reciente. La primera foto que tomó el ser humano del planeta desde afuera del planeta en un satélite no conducido por un humano fue en el 47, 48. O sea, esta noción de esfera de este planeta, de esta nave espacial Tierra, como la llamaba Boulding, es una noción muy reciente. Construir esa conciencia planetaria es una construcción muy reciente. Cuando la tenemos entendida como nave espacial en donde estamos todos juntos y no tenemos de otra y no hay plan B, entonces tenemos que pensar cómo usar todos estos instrumentos de la mano invisible, de la mano dura y del apretón de manos. Cada uno de ellos tiene algo por jugar y algo por cumplir. En los bienes privados, totalmente de acuerdo. Las fuerzas del mercado son muy buenas para proveer bienes privados, para producir comida, para producir techo, para producir ciertas cosas materiales de eso que llamamos bienes privados, pero no necesariamente es buena para resolver problemas de acumulación de CO2 en la atmósfera o para resolver problemas de acumulación de contaminantes en el océano o los microplásticos en los ríos y en el océano. Ahí no es buenas los instrumentos del mercado. Entonces ahí hay que complementar con las herramientas de la mano dura del Estado. No necesariamente siempre con mano dura de control y comando de prohibiciones. A veces hay instrumentos económicos para corregir eso y complementar el mercado. El mejor ejemplo son los impuestos a las cosas no saludables, los impuestos a las comidas no saludables, los impuestos a los daños o lo que llamamos los economistas las externalidades. Pero para ponerlo en un término sencillo, que cada uno pague por sus platos rotos. Pay for your shit, es como dicen los gringos. Entonces, que cada uno pague. Esos son los impuestos pigouvianos. Entonces, los impuestos pigouvianos es, cada vez que consumimos algo, que produzcamos algo, calculemos cuál es el costo adicional que le imponemos a otros que no fueron consultados por nuestra decisión de consumo pero sí afectados. O de producción, pero sí afectados. Calculemos eso, tenemos un montón de herramientas para calcularlo y simplemente incorporémoslo en ello. El impuesto al carbono es eso, el impuesto a los plásticos de un solo uso es eso, el impuesto a las bebidas azucaradas es eso. Funcionó con el impuesto a la industria tabacalera. Ha sido un componente de un montón de herramientas. El caso del tabaco es muy interesante porque ha habido de todo. Ha habido mano dura, control, impuestos a los cigarrillos, pero también ostracismo social, ha habido normas sociales y fuimos evolucionando hacia eliminar algo, porque en el caso del cigarrillo, el humo de segunda mano era exactamente este ejemplo. Si nos gustan las ideas liberales, ¿por qué tenemos que forzar a alguien o no a prohibirle a fumar? Pero
Si ese humo de segunda mano afecta a un tercero, empecemos a encontrar los acuerdos. Y los acuerdos pueden ser que en las aulas de las universidades ya nadie fuma dentro del aula, pero hace 30 años el profesor era el primero que prendía el cigarrillo y después descubrimos, gracias a la ciencia, que ese humo de segunda mano afectaba a los fumadores y empezamos a construir todos estos instrumentos. De nuevo, la mano dura, la mano invisible y el apretón de manos. Esa combinación de instrumentos a nivel planetario tenemos que construirlos desde el individuo, desde las pequeñas comunidades y escalarlo al nivel planetario. Ahora, esas tres fuerzas suelen trabajar con la confianza que se tiene en otras épocas, en la religión, sí, y en épocas más recientes, en la ciencia, que está siendo víctima de ataques políticos muy fuertes. Lo vimos en la pandemia, a pesar de que básicamente se consiguió hacer algo insólito, como decir, se queda todo el mundo en sus casas, cerramos colegios, y luego encontramos mecanismos, pero era de verdad de no creer ver lo que estaba pasando y ver que éramos capaces, como sociedades, que éramos capaces de parar, de detenernos. Salía la broma cuando comenzaban estas medidas en la pandemia de que el cambio climático necesitaba tener al community manager de la pandemia, sí, ¿no? sí. Lo que quiere decir es, no hemos sido capaces de detener una serie de comportamientos, como sí lo fuimos en la pandemia, pero porque básicamente teníamos el revólver en la 100. Sí. ¿Qué instrumentos en la investigación que tú has hecho, que conoces, que conduces, qué instrumentos tenemos ahora a mano para tratar de ir modificando? Porque te escucho y claro, uno rápidamente cae en la cuenta de que uno de los elementos para el apretón de manos es un cambio de mentalidad, es un cambio cultural. ¿Con qué instrumentos crees que podamos potenciar los cambios que ya están sucediendo? Sí. Hay una de las revoluciones más interesantes que ha venido sucediendo en las ciencias sociales es lo que podríamos llamar la revolución comportamental. La revolución comportamental que, digamos que arranca en los años 1950 con la investigación de psicólogos tan importantes como Herbert Simon y otros, y eso derivó en lo que después fue la economía experimental y después derivó en que los psicólogos por una parte y los economistas por otra empezaron a construir experimentos económicos para entender la conducta humana. Entre otras porque teníamos que cuestionar, era inevitable ya cuestionar esos principios económicos equivocados, no sustentados en realidad, de que los humanos nos comportamos como ese modelo del Homo economicus que solamente maximiza su bienestar material individual, y empezamos a descubrir que cuando vamos a mirar el humano del común de la calle, el humano del común de la calle sí responde no solo a los incentivos financieros, sino a los incentivos sociales y a los incentivos morales. Y el humano del común combina todos estos incentivos financieros, morales y sociales de unas maneras muy particulares porque a veces se preocupa por los demás, a veces se preocupa por la injusticia, a veces incluso es capaz de sacrificar personalmente y materialmente por mantener una norma social. Entonces, toda esta revolución comportamental nos dio herramientas para entender cómo movemos los botones de los humanos para tener conductas que pueden ser para un lado o para el otro. La revolución comportamental incluyó también toda esta crisis que derivó en los Cambridge Analytica, que manipularon las redes sociales para poder lograr logros electorales. Y eso estuvo derivado, entre otras, de conocimiento científico también de esto. Pero hay herramientas para entender cómo respondemos nosotros a un cambio de precios o a un cambio de una norma social o a un cambio de incentivo de información y demás. Toda esta literatura del nudge, de los empujoncitos del nudge, de Taylor y Sunstein, es exactamente esa literatura. Eso nos da conocimientos de cómo se comportan los humanos de verdad. Y gracias a eso hemos mejorado los modelos económicos, hemos mejorado los incentivos, hemos mejorado un montón de cosas, pero que además son antiquísimas. Y mucho antes que aparecieran las instituciones del mercado y las instituciones del Estado, el apretón de manos de los humanos fue de las primeras instituciones que permitió que se lograran acuerdos locales. Y esos acuerdos locales permitieron resolver problemas de bienes públicos y de recursos comunes locales. El problema es que eso no lo podemos escalar y extrapolar ahora al nivel planetario porque tiene unas complejidades mucho más grandes. Pero podemos aprender de eso y esas herramientas nos incluyen entonces cómo le metemos apretón de mano a esta historia. Y una historia planetaria promisoria de apretón de manos fue el Protocolo de Montreal, con el cual logramos salvar la capa de ozono. En su momento, 70s, 80s, años 70s, 80s del siglo pasado, creamos esa gran alarma basada en ciencia de que el hueco de la capa de ozono iba a ser tan grande que iba a empezar a afectar por los rayos ultravioleta y causar cáncer en la gente.
Y hubo un acuerdo de apretón de manos entre varios países, jugadores claves, en hacer la transición tecnológica, la transición comercial, las regulaciones y demás, y eliminamos el uso de los clorofluorocarbonos. Y gracias a eso logramos salvar la capa de ozono, y la ciencia hoy claramente ha sustentado la idea de que logramos reducir el hueco de la capa de ozono gracias a un apretón de manos entre países. Esto es para irme al extremo de la escala planetaria. El protocolo de Kioto y después París y todo el acuerdo alrededor del carbono no ha sido del mismo estilo de Montreal, pero tenemos que seguir pedaleando, tenemos que seguir caminando en cómo logramos ese acuerdo. Y a veces esos acuerdos se demoran, lograr ese consenso. Pero ahí hay elementos de apretón de manos, hay elementos de mano dura del Estado al interior de los países, y hay elementos también de, digamos, de incentivos del mercado, en cuando usted encuentra que el mercado puede encontrar oportunidades de generar nuevas dinámicas, nuevas tecnologías y demás. El reemplazo de los paneles solares y la caída brutal y rapidísima del costo por panel solar es impresionante. Y ahí hay fuerzas de mercado, entre otras de India y China, que se metieron en una economía de mercado. Ahora, tanto las grandes empresas o las medianas o las pequeñas como los políticos, es decir, tanto la mano dura o la mano invisible, responden en última instancia a consumidores o a ciudadanos. Con lo cual, el apretón de manos puede acelerarse en la medida que alcancemos estos puntos de no retorno, estos momentos en los que la opinión general finalmente se inclina en favor de una opción. ¿Cuánto te preocupa que en la actualidad, tanto para políticos como para las empresas que pueden hacer la diferencia a nivel global, la tecnología digital y las redes sociales parecen habernos polarizado de tal forma que lo que en inglés llaman el tipping point parezca al mismo tiempo cerca, pero quizá inalcanzable, al menos en el corto plazo? Sí, yo creo que ahí hay dos fenómenos peligrosísimos de la dinámica de las redes sociales en esa polarización, y es, por un lado, la diseminación de información falsa y de ciencia equivocada o no ciencia, y la erosión de la democracia como sistema institucional en el que deberíamos seguir creyendo. Las redes sociales, y esto digamos que está bien documentado cómo operan para erosionar esto, lo que nos están es generando menos confianza en la ciencia y menos confianza en la democracia. Y además ciencia y democracia tienen que ir de la mano, tienen que ir muy de la mano, porque una ciencia dura en manos de sistemas totalitarios no democráticos es peligrosísima. Y hay eventos históricos que nos lo han mostrado. Pero también una democracia operante, pero con ciencia de mala calidad, por más democráticos que seamos, ¿en qué nos vamos a basar para poder hacer que avance la ciencia? Pero usted mencionó hace un rato el tema de la pandemia. El tema de la pandemia no solamente fue un acuerdo colectivo de que tenemos que parar, tenemos que frenar porque teníamos el revólver en la frente. El progreso, el avance, el resultado de la ciencia, de la comunidad científica, fue increíble. Fue en cuestión de semanas que la ciencia respondió y estaba lista. Ellos lo dijeron: mándenme para acá las muestras, las meto en el laboratorio, saco ese genoma y puedo producir estas vacunas de mRNA. Y Pfizer y Moderna se movieron, y por el otro lado AstraZeneca también se movió, y la ciencia produjo una respuesta inminentemente poderosa, efectiva, de muy corto plazo. O sea, creo que la ciencia demostró su papel a nivel planetario para responder. Entonces sí, da temor, porque si la democracia se erosiona y la confianza en la ciencia se erosionan, puede ser muy peligroso, porque las dos deben ir de la mano, articuladas. Pero al mismo tiempo, sí me pregunto cómo podemos coger las riendas también de estas dinámicas de redes sociales y orientarlas para este bien común. Y no veo razones para pensar que no se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Y de hecho se ha logrado. Tenemos evidencia histórica de fenómenos en que a través de mensajes con mensajes de dinámicas locales se van interconectando entre ellos y van generando dinámicas de alcance mundial. La abolición de la esclavitud se demoró 100 años, pero se logró a nivel planetario. Entre el primer país y el último país, Haití y Brasil, en un lapso de 100 años, se logró eliminar una práctica horrorosa para la humanidad y se logró llegar a un consenso mundial de que había que
abolir esto en todos los lugares. Y esto surgió de dinámicas de pequeñas comunidades aquí y allá que empezaron intelectuales, élites, fuerzas de distintos momentos, movimientos revolucionarios, revueltas en Haití y demás, que empezaron a construir localmente. Entonces yo lo llamaría como un fenómeno de redes, una pequeña red que se conecta con otra red, con otra red, con otra red. Hace poco estaba en India. Estábamos hablando de esto con una colega y me estaba comentando sobre el tema del movimiento sufragista del voto femenino. El voto femenino es un logro impresionante y fascinante en muy corto tiempo y me estaba contando cómo en Bangalore, en India, las mujeres encontró unos archivos donde las mujeres empezaron a reunir localmente a decir, oiga, nosotros deberíamos poder votar. Dijeron, me contaron que en Sri Lanka están hablando lo mismo otras mujeres y se empezaron a intercambiar cartas y después con otras mujeres en el Reino Unido y empezó a generarse todo un movimiento en el mundo entero y ese movimiento en el mundo entero de redes sociales, solo que cartas en el correo que demoran mucho más, empezó a generar una dinámica de redes. Entonces esta red global de dinámicas de redes locales, y en esas redes locales el apretón de manos es fundamental, empieza a acumular y generar fenómenos que podemos escalar al nivel planetario. Yo creo que es un mensaje optimista y a veces hay evidencia en contra, pero creo que tenemos con qué. Y creo que la naturaleza humana evolucionó para tener con qué. La naturaleza humana tiene el cableado evolutivo, incluso neurológico, para poder hacerlo. Tenemos que ver cómo alineamos los incentivos de nuevo financieros, morales y sociales para poner a caminar esto en esa vía. El desafío entonces de encontrar a nivel global un curso sostenible, al menos en nuestros países, parece contar a su favor, como oportunidad por lo menos, Sí. con el hecho de que todavía el viento demográfico a nivel de juventud, lo que se conoce como este bono demográfico, todavía está a nuestro favor. Y en ese sentido, quería preguntarte sobre dos cosas. Tú eres educador, eres profesor, investigador, por un lado, relacionado directamente con la juventud, y por otro lado, investigas y le das apoyo a esta corriente que busca un nuevo modelo de relacionarnos con la vida social y natural. No es tan fácil encontrar una traducción al castellano. Creo que en inglés, por los documentos que me facilitaste para ir revisando, se llama algo así como Earth Stewardship, que podría traducirse como considerarnos unos guardianes del planeta, de la vida social y natural, que conducimos la vida como con el ánimo de un guardián que valora lo que tiene. Sí. Más o menos algo así. Sí, sí. ¿Cómo encuentras la relación entre la juventud que todavía se está formando y formarla para que esta visión prenda? Sí, yo creo que ahí tenemos un desafío grande con los jóvenes que tienen que tomar las riendas de muchas de estas cosas. Y yo creo que tenemos que construir un mensaje con los jóvenes de más optimismo y de que no tratemos de comunicar un mensaje apocalíptico de que la crisis climática y la crisis de la biodiversidad llegaron y son irreversibles y nos van a llevar al colapso, porque vamos a perder la oportunidad de que estas generaciones cojan las riendas de esto. Y coger las riendas es esa idea de stewardship, de cuidar, de llevar de la mano cuidando este reto que es el planeta y de escala planetaria. Una cosa interesante de los jóvenes es que tienen esa conciencia planetaria mucho más clara. Yo creo que es mucho más claro para los jóvenes hoy esa idea de este globo terráqueo que es el lugar a donde yo puedo ir, a donde puedo viajar, con quien me puedo comunicar, donde tengo amigos, con quien me puedo conectar virtualmente. Eso debemos usarlo a favor. Pensemos en que en todo esto hay vientos en contra y vientos a favor. Y uno de los vientos a favor nuestros, vientos de cola que tenemos, es que estos jóvenes tienen esa conciencia más clara de esta nave espacial Tierra. Ese es un punto importante. El segundo punto importante, creo yo, es que con estos nuevos conocimientos científicos de que los humanos sí tenemos con qué, no por eso quiere decir que ya lo hacemos, pero tenemos con qué, podemos alinear toda esta idea de estos distintos incentivos, de nuevo para el apretón de manos, para la mano invisible del mercado y para esta mano dura del Estado, en alinear esos distintos incentivos para que estos jóvenes se tomen ese stewardship, esa idea de cuidar, de ser cuidadores, de ser de la mano, y aquí la idea de ir de la mano tiene que ver mucho con la idea del apretón de manos. Esto tiene que ser colectivamente, no solamente individualmente, no solamente a punta de mano invisible. De nuevo, la mano invisible puede ser muy torpe en resolver estos temas. Los jóvenes pueden
encontrarse en un lugar, y en eso tenemos que ayudar desde la academia, desde la comunicación, en un lugar en el que se sientan empoderados para poder llevar a hacer esta navegación en estas aguas nuevas turbulentas, de navegar ese bote, barco, planeta Tierra, como cuidadores. La idea de cuidador es una cosa que no es ajena a la humanidad. Toda la vida la humanidad ha sido cuidadora de muchas cosas y sobre todo cuidadora del otro. Toda esta nueva tendencia en economía, de la economía del cuidado, y cuando la valoran económicamente, es gigantesca. Está sesgada de género en que la mayoría del cuidado está en las manos de las mujeres, pero es que es el 51% de la población y hay un potencial grandísimo para encaminar eso. De la misma manera como podemos cuidar al otro, podemos cuidar lo otro, el entorno físico en el que vivimos. Y yo creo que hay con qué, y hay evidencia, digamos, de estudios y demás, de una conciencia sobre estos temas, pero que está generando también ansiedad. Ese tema de la ansiedad es viento en contra. Ese tema de perspectiva global es viento a favor. ¿Cómo hacemos para quitar el viento en contra de crear esta ansiedad por esta lectura apocalíptica de la crisis climática? Tratemos de navegar mejor quitando esos vientos en contra y potenciemos más estos vientos a favor de que hay conciencia planetaria, conciencia global, interconectividad y relación con el otro y lo otro. Y yo creo que sobre eso se pueden construir mensajes más promisorios, más optimistas. Es decir, debemos evitar, por un lado, una mentalidad que, por ejemplo, piense, al final la tecnología se va a encargar de esto, no tenemos nada que hacer. Sí. Así como también debemos evitar un pensamiento de, esta es una catástrofe inevitable, demasiado difícil de administrar, no tenemos nada que hacer. Exacto. El resultado es, tenemos algo que hacer. Sí. Y ojalá que las generaciones, sobre todo en estas partes del mundo, las generaciones nuevas, con esa conciencia que mencionas, nos puedan inclinar en el sentido correcto, y al mismo tiempo creo que nos abre una oportunidad de conectar con mayor fortaleza con tradiciones ancestrales, claramente preindustriales, precapitalistas, que tenían una vinculación con el entorno que es muy similar a este cuidado vigilante. Claro, ¿no? pero es que además lo tuvieron que hacer porque las condiciones adversas eran para muchas de estas poblaciones precolombinas un reto grandísimo. Pensemos en la Amazonía. Los nuevos descubrimientos arqueológicos que hemos estado encontrando aquí en Colombia, en Chiribiquete y esos alrededores de la Amazonía, pueden estar dando evidencia de que hace 14.000, 16.000 años había asentamientos humanos en la Amazonía. La Amazonía es un experimento natural geológico fascinante, porque son unos suelos muy poco productivos, biológicamente hablando, o en términos agrícolas, por llamarlo así. Es una altísima humedad y biodiversidad y capacidad de regeneración natural, y encontraron estas culturas indígenas la forma de habitar con el entorno, cohabitando, coexistiendo con el entorno a través del sistema de chagras. Y el sistema de chagras obviamente no es compatible con la noción de propiedad privada, de parcelar con alambre de púa fincas. No es compatible tecnológicamente con esa noción. Entonces la chagra es que su familia va a cultivar esta época y el resto de la comunidad respeta que su familia está cultivando ahí, porque sabe que cuando recoja la cosecha hay que descansar eso y hay que irse a otro lado, y esto se queda descansando y vamos rotando todos y vamos coexistiendo con esos suelos tan frágiles, distintos a los de la sabana de Bogotá, para hacer uno de estos contrastes. Y durante miles de años encontraron una armonía con ello. Las culturas andinas. Perú tiene una experiencia fascinante descrita. John Murra, gran antropólogo peruano, describió la complementariedad vertical ecológica de los Andes, de que había que sembrar distintos cultivos en distintos pisos térmicos, y era en la posibilidad de los intercambios comerciales entre los de arriba y los de abajo, y el cuidado de las fuentes de agua entre los de arriba y los de abajo. Esas son capacidades de adaptación y de evolución y de aprendizaje a punta de prueba y error. De ahí podemos traer un montón de lecciones, y por eso nos tenemos que cuestionar la propiedad privada del suelo, por lo menos. No estoy diciendo, porque ahí mismo aparecen las alarmas, es que quieren colectivizar la tierra. No, pensemos en formas distintas de ocupar el territorio, y que el territorio sea una cosa de un espacio compartido, que dependiendo de en qué nivel de altura está, qué piso térmico, qué ecología, qué especies, qué ecosistema, tiene distintas oportunidades, distintos servicios ambientales para prestar a la sociedad, y sobre eso a aprender de todo ese conocimiento ancestral y crear los modelos económicos para poder existir allí. Pero yo sí creo que hay con qué, y hay conocimiento acumulado, no lo perdamos, pero pongámoslo en términos de la modernidad, de un siglo XXI y de un antropoceno que tiene unas connotaciones mucho más complicadas, una densidad poblacional más alta, una urbanización más grande, 80% de la población de América Latina vive en las ciudades, pero dependemos altamente en las ciudades del entorno natural. Entonces,
ahí tenemos que repensar mucho de esto. Y para repensarlo tenemos que pensar esto desde la idea de espacios compartidos, de que compartimos mucha cosa. Compartimos la atmósfera, compartimos los ríos, compartimos las cuencas, compartimos las playas, compartimos los océanos. Todo eso compartido tenemos que entenderlo mucho más desde las fuerzas del apretón de manos y probablemente de esta mano dura del Estado. Y hay que ver hasta dónde las fuerzas de la mano invisible del mercado acompañan o complementan, pero sin llegar a arrasar las virtudes de los espacios compartidos que ecológicamente son fundamentales para esta dinámica. Es como si la historia reciente nos estuviera haciendo conscientes a la fuerza de los acontecimientos climáticos o también de los acontecimientos políticos. Hablábamos de cómo no solamente hay un cambio climático ambiental, sino también hay un calentamiento social y político. Claro. En estos tiempos de 8.000 millones de habitantes, de globalización en tantos sentidos, pareciera que por fin comenzamos a tener una noción de límites. Sí. Es decir, yo recuerdo alguna vez llevando un curso de economía para no economistas, cómo se nos explicaba que una de las premisas del modelo era más es mejor. Sí. Y más no encontraba límites. Sí. Es decir, crecer, por ejemplo, en el Perú, en el siglo XXI, comenzando el siglo XXI, cuando a finales del XX habíamos pasado por hiperinflación, escasez, crecer era el imperativo, era siempre una buena palabra. Uno llegaba al aeropuerto Jorge Chávez y veía, vamos, tantos meses de crecimiento. Y llega un punto donde ahora es como crecer es algo que debemos valorar, pero con una especie de segunda pensadita, ¿no? Entonces, la responsabilidad aparece como una especie de límite, la razonabilidad, criterios como la suficiencia. Es decir, no nos vaya a pasar como Ícaro, ¿no? Desde la mitología griega, que es como creces, y hay un punto en el que entonces uno de los desafíos que tenemos ahora es pensar responsablemente desde la libertad en encontrar alguna especie de suficiencia razonable, ¿no? Sí. La pregunta por los límites planetarios es fundamental, sobre todo por esta idea de la escala global de la que tenemos que pensar. Es prácticamente en la realidad un sistema cerrado en el sentido de que el sistema económico absorbe de la biosfera materia y energía de alta calidad. Y después el sistema económico le devuelve a la biosfera, o sea, a los ríos, al aire, a los mares, a los suelos, materia y energía otra vez, pero de peor calidad. Eso es lo que llamamos la segunda ley de la termodinámica de la entropía. Eso es inevitable, ineludible. Entonces, por eso, un modelo de crecimiento con crecimiento infinito es irrealista. Ahora, hablando de eso, yo no estoy diciendo que tengamos que pasarnos a la idea del decrecimiento, porque todavía tenemos muchos problemas por resolver. Pero ¿crecer qué exactamente? Tenemos que crecer en calidad de vida, tenemos que crecer en nuestras relaciones con los demás y con el entorno. Y yo creo que hay formas dentro de la misma economía de mercado de reducir ese impacto en la biosfera en términos de reducir la extracción de materia y energía de la biosfera y reducir la expulsión de materia y energía de vuelta a la atmósfera y aún así crecer en calidad de vida. En ese sentido es crecer en cómo vivimos con los demás y con el entorno natural. Yo creo que ahí es donde es la clave, pero para eso necesitamos tener un acuerdo colectivo de humanidad. Y ahí parece estar uno de los grandes desafíos, porque siendo un problema relativo a bienes públicos y además de alcance global, el desafío cae por su propio peso. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que cooperar. Y es ahí donde muchas veces uno nota el grado de desconfianza que tenemos en nuestra capacidad de cooperar. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ¿cómo lidiamos con ese desafío y con la sensación de fundamentalmente somos personas o empresas o países o familias que vamos a perseguir nuestro propio interés en detrimento de nuestros pares? Yo llevo cerca de 30 años investigando esto de la condición humana con juegos y experimentos económicos incentivados para medir si el humano de la calle común y corriente coopera o confía o no. Y lo que uno encuentra es que sistemáticamente la mayoría de los humanos están dispuestos a confiar, son confiables, porque la confianza es un problema de confiar y ser confiable, para que se unan, son capaces de cooperar, son capaces de ponerse de acuerdo y cumplir los acuerdos. Lo que pasa es que hemos construido una narrativa muy, muy peligrosa, creo yo,
que viene, digamos, de alguna manera de las ciencias sociales, en particular de la economía, que durante la segunda mitad del siglo XX construyó una historia que yo la cuento alrededor de los 3 machetazos o palazos a la posibilidad de la cooperación. La primera fue esta metáfora del dilema de los prisioneros. Fíjense cómo comienza. Nos construyen una historia de 2 personas que cometieron un crimen y que van a poner a cada uno aislado a delatar o no al otro para que terminen delatándose ellos y terminando en su peor situación posible y que nunca van a cooperar en el sentido de proteger al otro. Pero la historia está totalmente volteada. Es 2 personas que violaron la ley y de eso están extrapolando que según la teoría de juegos, en el dilema de los prisioneros, nadie debería cooperar. Y que todos somos además digamos, más parecidos a los criminales que a otro tipo de personas. Exacto, porque la premisa que arranca es la de haber violado la ley. Y con esa lo extrapolamos a la ciencia política, a la economía, a la psicología, a la biología, de que cada uno va a buscar su interés individual material y simplemente va a traicionar al otro y no va a cooperar con el otro. Ese es el primer palazo en contra de la posibilidad de la cooperación. El segundo palazo vino con los años 60, el biólogo famoso Garrett Hardin, que construyó esta idea de la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes era basada en una metáfora de que hay unos pastores que tienen sus ovejas y hay un pastizal que comparten todos, y la idea de que como es de todos es de nadie. Esa idea de que lo que es de todos es de nadie terminó calando además. Combínela con el dilema de los prisioneros y es estos personajes con un terreno común que como es de todos es de nadie, nadie lo va a cuidar y todos van a terminar atrapados de nuevo en ese dilema de los prisioneros en que no van a cuidar lo común. Y después, para rematar, coge la política económica y va y dice con el dilema de los prisioneros que si hay 2 personas que cooperan, como el caso inicial de los criminales, que podrían ser 2 empresas que hacen esto que llamamos colusión, es que si colusionan, colusionan para detrimento de los consumidores, es para subir precios, para aumentar sus ganancias personales y por lo tanto la legislación, las superintendencias de industria y comercio en el mundo entero se dedican a evitar que las empresas cooperen entre ellos, con el mismo argumento del dilema de los prisioneros y el mismo argumento de los demás, y es crear una narración de que si alguien va a cooperar, eso es ilegal, porque va mal para la economía de mercado. Y ese es el tercer palazo contra esto. Entonces se construyó una narración grande, larga, que se generalizó de que la gente no tiene cómo cooperar y que si llega a cooperar es ilegal. Ahora, pero, claro, no se trata de decir los seres humanos somos extraordinarios, somos solamente bien intencionados y siempre somos confiables. Quiero decir, no se trata de ser irrealistas, existen motivos para desconfiar, motivos para vigilar, pero lo que sí tiene que haber sido perjudicial de esta narrativa es que nos hemos acostumbrado a descartar la posibilidad de que sí tenemos capacidad de cooperar, de que sí tenemos capacidad de generar confianza, que son elementos, confianza y luego cooperación, que necesitamos con urgencia si es que vamos a ser capaces de lidiar con los desafíos globales que tenemos actualmente, ¿no? Exacto. Y ahí vuelvo a nuestra discusión inicial de a través de cuáles instituciones de la sociedad tenemos para ello. Porque sí, el mercado es bueno para unas cosas, el Estado es bueno para otras cosas, pero la comunidad también es buena para otras. Y la idea de confiar, de reciprocar, de cooperar, de hacer acuerdos y cumplirlos autogobernadamente entre la sociedad es fundamental para este reto planetario de cuidar para el antropoceno esta nave espacial en la que estamos navegando 8.000 millones de personas. Pero lo que nos dice la evidencia incluso neurológica, evolutiva, paleontológica, biológica, es que sí tenemos con qué. Lo que hay que hacer es crear las instituciones para poderlo alinear. Pero cada vez que se intenta por parte de una comunidad encontrar esos espacios de cooperación, esa cooperación puede emerger. Y hay montones de evidencias en el mundo entero a lo largo de la historia de que cuando se dan las condiciones adecuadas, y este es el legado de Elinor Ostrom, la primera mujer que recibió un premio Nobel en economía viniendo de la ciencia política, es el de demostrar que se pueden dar ciertos principios o condiciones y la cooperación se mantiene, pero además puede durar por muchísimos años. Los tribunales de Valencia de agua llevan casi 1000 años resolviendo conflictos de agua entre vecinos sin intervención del mercado y sin intervención del Estado. Entre ellos mismos. Los tribunales de Valencia se volvieron patrimonio intangible de la humanidad y son tribunales en que cada vecino, cuando tiene un problema por agua entre vecinos, y que sí hay es conflictos de agua en el mundo entero,
lo resuelven entre ellos y es un tribunal que resuelve las disputas entre ellos mismos. Ese tribunal lleva andando cientos de años en que cada año va y resuelve las disputas entre ellos y tienen unos sistemas de regadío viables que funcionan para poder mantener la agricultura y el agua, el acceso del agua de la población. Juan Camilo, muchas gracias por este tiempo, por dirigir el Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pensando en América Latina, aquí en la Universidad de los Andes, por compartir estas reflexiones. Tenemos enfrente un desafío de verdad colosal, formidable. Pero como dices, tenemos la capacidad, tenemos las herramientas y necesitamos alimentar esa confianza para vernos no solamente como explotadores pasajeros de este planeta, sino como guardianes bien intencionados, también pasajeros, claro, pero pasajeros en el sentido de que hay generaciones a las que tenemos que entregarle este planeta lo mejor posible también. Claro que sí. Mil gracias otra vez Muchas por estar gracias con nosotros en Aire Libre, en este espacio tan bonito de la Universidad de los Andes, y espero que hasta muy pronto. Muchas gracias, Salvador, por esta conversación tan buena. A ti. Bueno. Muy bien, Mayurita. Gracias. ¿Sigues ahí? Sigo acá. De pie. Muy bonito. Con los brazos fuertes. Hay esperanza.